Muy buenas tardes, hermanos todos. No sé si ya nos vimos la semana pasada, si no, buen año para todos los que empezamos. En el primer domingo de este nuevo tiempo ordinario que comenzamos, en el que usualmente vamos a hacer una lectura continuada, una reflexión continuada del Evangelio de Marcos, que es el que nos toca en el ciclo segundo, en el ciclo B. Pero el Evangelio de Marcos tiene una característica, y es que es muy cortito. Es el original, es el primero, y es el más escueto, y por tanto no abarcaríamos todos los 35, 36 domingos del año, y se completa con el Evangelio de Juan, como es el caso de hoy. Ciertos textos que Marcos no incorpora, pues vamos a tomar del Evangelio de San Juan. Yo voy a resumir todo lo que acabamos de escuchar, estas tres lecturas y el Salmo, que creo que son riquísimos, con una sola palabra. Quiero que se la aprendan. No solamente que se la aprendan, sino que después la practiquen, es decir, la repitan muchas veces y la pongan en práctica. La palabra es hineni. Hineni. En hebreo significa aquí estoy. Heme aquí para hacer tu voluntad, que fue la respuesta de Samuel al Señor cuando le llamó en el templo. Ha sido la respuesta de muchos profetas en el Antiguo Testamento, de los patriarcas, y fue la respuesta que dio María cuando recibió el anuncio del ángel para ser la madre de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hineni, ¿sí? En hebreo. Y digo que se puede resumir todo en esa palabra, que además se convirtió en la espiritualidad oriental prácticamente en un mantra que repiten continuamente, y viene a ser la esencia del discipulado, la clave del apostolado y el secreto de la vida cristiana. Esa disponibilidad ante el Señor y ante su voluntad. No es otra cosa, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que la descripción de la vocación. La vocación, la llamada y la misión que tenemos de parte de Dios en la tierra. Y siguiendo un poquito las pautas que nos dicta el Evangelio, es búsqueda, es seguimiento, es encuentro, es anuncio. Y todos esos condimentos tienen que entrar en juego en nuestra vida. Escuchar la voz que nos indica, ese es el Cordero de Dios, síganle. Búsqueda, irnos al encuentro del Señor, buscándolo. Se va a hacer presente en nuestra vida. Inquietarnos con Él, ¿no? ¿Qué buscáis?, les preguntó Jesús a aquellos dos primeros discípulos. Señor, ¿dónde vives? Encuentro. Fueron y se quedaron con Él aquel día. Y después, inmediatamente, curioso, sin que nadie se lo pidiera, lo anunciaron. Andrés se va a buscar a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Juan se fue a buscar a su hermano Santiago, hemos encontrado al Mesías. Pero no les dieron una explicación teológica de lo que era el Mesías, les llevaron a Jesús, para que ellos por propia experiencia lo conocieran. Ese es el resumen de todo. Ahí se condensa toda nuestra vida. Escuchar la voz de Dios, tener una respuesta generosa, disponible. Hineni, aquí estoy, Señor, heme aquí. Y seguirlo, encontrarlo, experimentarlo, ¿no?, de manera personal e insustituible para después anunciarlo. Apóstol, la palabra apóstol significa testigo, testigo de la fe. Ese es el apóstol. El discípulo, recuerdan que les decía, era el aprendiz. Somos discípulos mientras aprendemos, somos catequizados, ¿sí?, en ese encuentro personal con Dios. Y llega un momento en que Jesús nos dice, bien, ahora todo eso que has recibido, dalo. Y te convierte en apóstol. Te envía. Apóstol, testigo de la fe.
Y podríamos incluso dar otro sinónimo, mártir. Los mártires son los testigos de la fe, es decir, aquellos que están dispuestos a darlo todo por Jesús. El mundo de hoy, hermanos, necesita testigos, necesita apóstoles, gentes de su misma condición, con sus mismas debilidades, y que no vengan a dar consejos, palabras vacías, sino que con la fuerza que aporta precisamente esa experiencia personal de Dios, de Cristo, sean capaces de decir: hemos encontrado al Mesías. Con tal ilusión, con tal entusiasmo, que la gente no le quede más remedio que buscarlo, como nosotros, para encontrarlo. Hemos encontrado a Jesús. La mejor prueba de que hemos dado ese paso definitivo en la fe es la espontaneidad. Quédense con este adverbio, espontaneidad, con la que surge precisamente este anuncio elemental de nuestra fe. Claro, les estoy poniendo en crisis, ¿verdad? Porque nosotros vivimos nuestro cristianismo normalmente de manera receptora, ¿no? Que Dios nos dé, le pedimos. Pero ¿cuánto damos? ¿Cuánto damos? ¿Realmente somos testigos de la verdad, del bien, de la justicia, de la paz en el mundo? Mi paz les dejo, mi paz les doy, para que la den, para que la compartan, no para que quede aquí en el templo y ni siquiera llegue a nuestros hogares. Hinneni, heme aquí para hacer tu voluntad. Hecho admirable y además yo diría que una realidad indispensable esta expresión. Y aquí les voy a repetir una cita que, si no recuerdo mal, les traía también el año pasado, de Napoleón Bonaparte, ¿sí? Porque tiene unos puntos bastante simpáticos. Y decía Napoleón: Alejandro Magno, César Augusto y yo fundamos grandes imperios por medio de la fuerza. Y después de nuestra muerte no tenemos ningún amigo. Todo quedó en nada. Cristo fundó, sigue diciendo Napoleón, su reino sobre el amor, no sobre la fuerza, sino sobre el amor. Y aún hoy en día, millones y millones de hombres irían voluntariamente a la muerte por él. Después de siglos. Qué curioso. Digo, por tanto, hecho admirable, el de Cristo y el de nuestra fe. E indiscutible, sigo citando a Napoleón, dice: los grandes hombres de la historia pueden ser admirados. Sus libros siguen siendo leídos y sus ideas permanecen. Pero, aquí dice, si la obra permanece viva, si sigue hablándose y escribiéndose sobre ellos, dice, ninguno de los grandes políticos ni de los más profundos escritores se podría decir de ellos que millones de hombres irían voluntariamente a la muerte por ellos. Solo por Cristo se da la vida, por ese mensaje y ese evangelio que nos ha dejado. La pregunta que debe surgir ahora en sus mentes es: ¿por qué? ¿Dónde está el secreto? ¿Cuál es la clave de todo esto? Se lo voy a decir, les voy a dar algunas claves desde el evangelio y la palabra que acabamos de escuchar. Primero, vivimos hoy día lo que llamamos en el mundo actual, una contaminación sonora impresionante, así como una contaminación lumínica asombrosa. Estoy seguro que ninguno de ustedes puede en la noche mirar al cielo y ver las estrellas, ¿verdad? Pues tenemos un hongo de contaminación encima de nuestra ciudad, y qué bello cuando uno sale a la montaña, al campo, ¿no? Y mira el cielo estrellado. Se pueden ver las estrellas, pero vivimos en una contaminación de ruido, de luz, impresionante.
Los reyes descubrieron a Jesús porque vieron la estrella, porque fueron capaces de mirar al cielo, porque soñaron. Herodes no hizo el mínimo esfuerzo por hacerlo. Se quedó en su palacio, en su comodidad. Juan Bautista no solamente miraba, sino que supo ver entre toda aquella multitud que lo acompañaba al Mesías. Le vio llegar a Jesús y le señaló ya presente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganle a él, no a mí. Por tanto, no nos deja hoy ya toda esa contaminación ver el cielo. Se provoca en nuestra sociedad demasiado ruido. Cada uno de nosotros en nuestra vida ordinaria piense: ¿cuánto tiempo se dan para escuchar? Llegamos a nuestra casa. A mí algo que me sorprende es que llegamos a la mesa familiar y cada uno está con su smartphone, entra en su mundo. Nos ponemos nuestros audífonos, escuchando nuestra música o nuestros podcasts, etc. Llegamos a la cocina y prendemos la televisión. Necesitamos ruido en nuestro entorno. ¿Por qué? No digo nada cuando entramos a la taberna o salimos a la calle. Ruido, ruido, ruido. No somos capaces de soportar el silencio. ¿No será precisamente porque es ahí en el silencio donde se encuentra la verdadera palabra? Aquella que te inquieta, aquella que te mueve, aquella que te motiva en la vida, aquella que te da sentido, la voz de Dios. Pero la hemos profanado. Igual salimos y todos son anuncios espectaculares, luminosos, música estridente, ¿no?, para llamar la atención o para calmar los ánimos. Smartphone, tablet, computadoras, televisión, Alexa, ya decimos, ¿no? Ya hasta le hablamos al ruido. Oímos y vemos muchas cosas, pero escuchar y mirar es algo distinto. No es lo mismo ver que mirar, y no es lo mismo oír que escuchar. Ustedes están oyendo el avión, ¿verdad? Pero no lo escuchan, no le han prestado atención, recién cayeron en la cuenta. Hay mucho ruido, pero escuchar es distinto. Es poner atención, es comprometerse, es complicarte la vida. Es serio escuchar, mirar, y requiere una cierta dosis de interés, de preocupación y de atención. Hay que pararse para detectar precisamente todo aquello que oímos y vemos, para clarificarlo, para asimilarlo y sobre todo para dar una respuesta a ello. La escucha. Vivimos hoy en nuestro siglo XXI los mayores estándares de comunicación global, pero esto va en detrimento de esa comunicación real. Les ponía el ejemplo de la familia reunida, pero cada uno en su mundo. Todos ustedes posiblemente escucharon, ¿no?, oyeron, vieron en los medios de comunicación que hubo un terremoto en Japón la semana pasada, hace 2 semanas ya, y que se estrelló un avión en el aeropuerto de Tokio, de Haneda, ¿no? Se chocaron 2 aviones con la Tierra. Pero ¿realmente eso nos conmovió? ¿Pusimos atención al hecho? ¿Simplemente conocimos la noticia? ¿Nos llegó la comunicación? Vimos las imágenes, ¿no? Oímos los detalles, pero nos paramos a escuchar, a mirar qué pasó con aquellas familias afectadas, qué pasó con aquellos que fallecieron. ¿Reconocemos el sentimiento o el daño que provocó en la gente esos acontecimientos? No. Al día siguiente ya ni nos acordábamos, ni le prestábamos atención. Simplemente por ponerles un ejemplo. En la era de la comunicación es cuando menos comunicados realmente estamos, porque nos aislamos de los que están a nuestro alrededor.
Es nuestra condición de cristianos. Escucha. Ahí surge la llamada, ahí surge la vocación. Recuerden a Samuel, Elí en el templo. La voz de Dios suena en la noche, en el silencio. Obviamente Samuel, un niño, ¿no?, inexperto, no conocía a Dios, dice en la lectura, y se fue a Elí, al sacerdote, a decirle: aquí estoy porque me has llamado. Dice: no, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Y así 3 veces consecutivas, hasta que al final el sacerdote dice: aquí pasa algo. Si no soy yo el que le llama, ¿quién le está llamando? El Señor. Y le dice: cuando vuelvas a oír su voz, responde: Hinneni, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahí surge la vocación, en la escucha, en la atención, en el silencio. La voz de Dios habla. Hay que escucharla y comprometerse con ella. Igual en el Evangelio, ¿no? El niño Samuel. Yo diría que la imagen del niño es muy visual en este momento, porque yo diría que somos infantes o niños en la fe hasta que tomamos conciencia de la voluntad de Dios en nuestra vida, en concreto, en la vida personal de cada uno. Esa es la vocación. Esa iluminación lenta pero segura, así como la aurora, ¿no? La luz del sol que va tomando posesión poquito a poco, lentamente, pero de manera asombrosa. Nos volvemos entonces adultos en la fe, cuando hemos escuchado la voz de Dios y hemos descubierto nuestra vocación. Antes caminábamos a merced de cualquier viento o mentira, pero esa voz en la noche nos da esa seguridad fundamental de la fe y de la vida. Una seguridad que no es otra que la de saber que Dios me ama y que quiere contar conmigo en sus planes de salvación. Que Dios quiere salvar la humanidad, pero no puede hacerlo sin mí. Y por tanto tengo el compromiso de responder con generosidad, porque lo que yo no haga se quedará sin hacer y me pedirán cuenta el día de mañana de ello. Y surge por tanto el principio insustituible de la felicidad en el mundo. Decía Aristóteles, el gran filósofo griego, que el hombre vive para alcanzar la felicidad, ineludiblemente. Cualquier hombre de cualquier condición busca ser feliz. Y aquí surge la felicidad, cuando tú haces corresponder precisamente tu vida como respuesta al plan de Dios para ella. Y entonces surge lo que los psicólogos hoy llaman, y los psiquiatras, la autoestima. Creer en ti mismo, en tu potencialidad. Lo contrario de la depresión que tanto está inundando hoy nuestro mundo y nuestras vidas. Insatisfacción total, vacío. ¿Por qué? ¿No será el simple hecho de que no has descubierto todavía para qué has sido creado? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Hinneni, disponibilidad, por tanto. La primera palabra al introducirse el Hijo de Dios en la historia del hombre, pronunciada por María. Palabra dulce, pero nunca, nunca, hermanos, humillante, porque el amor siempre la precede. Por tanto, no es humillación, no es un simple servicio, es poner tu vida libremente a disponibilidad de algo o de alguien, con mayúsculas. Habla, Señor, que tu siervo escucha, como nos recordaba la primera lectura, o, como dice el Evangelio, Maestro, ¿dónde vives? Surge la inquietud de la escucha, la llamada, la invocación, la inquietud, la búsqueda, actitud de búsqueda. Señor, ¿dónde vives? La búsqueda, por tanto, es el camino hacia esa experiencia personal de Dios, una actitud de búsqueda y de crecimiento espiritual que deben de estar siempre en el centro y en la esencia de la vida del cristiano. ¿Cuál es el problema? Nuestro materialismo. Decimos que el hombre, la ciencia lo dice, no la Iglesia, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. Cuando nosotros nos dedicamos simplemente a atender las necesidades corporales, eso se llama, las necesidades materiales, materialismo. Pero nos olvidamos del 50%, que es el espíritu.
Cuánta inanición en el espíritu, ¿verdad? Una esclerosis espiritual que vive la humanidad de hoy, impresionante. Fruto de que nos hemos centrado solamente en una de nuestras facetas. Un materialismo que aturde y que apaga precisamente esa sensibilidad para poder escuchar y que sacia, por otra parte, todas nuestras vanidades y que termina matando la vida en el espíritu. Materialismo. Pero cuando nuestra fidelidad, hermanos, cuando nuestra perseverancia en esa búsqueda han sido probadas, cuando nuestra fe ha sido probada, Dios se hace siempre presente en medio de nosotros. Y se hace presente de una manera misteriosa, un misterio también siempre imprevisible. Y quizá eso es lo que nos da miedo, la novedad del Espíritu en nosotros y qué es lo que pueda demandarnos. ¿No? Como dicen cuando toman cargo ahí los políticos y los magistrados, ¿no? Y los presidentes, ¿no? Cumple con tu deber y si no que Dios te lo demande, ¿no? ¿Cuánto nos va a demandar Dios el día de mañana a nosotros? A lo mejor sin usurpar ningún cargo público, pero creo que todos con responsabilidades que rendir ante Dios y ante la sociedad, ante nuestras familias. Y cuando esa presencia, por tanto, misteriosa de Dios llega, no cabe otra actitud que esa total confianza, paciente, por cierto, confianza, esa paz interior, pero activa, y esa esperanza, mezcladas, eso sí, con esa sensación, yo diría, total de impotencia. Porque cuando se nos pone delante el plan de Dios, dice, ¿y quién soy yo para hacer esto? Nada. Solo no puedes nada, con Dios lo puedes todo. Y no te preocupes, que Dios no te puede pedir nada que no te haya dado primero. Dios no te pide un imposible. Por tanto, todo lo que Dios te pide lo puedes hacer con su gracia, que nunca te dejará si te abres a ella. Por tanto, Hinneni, escucha, vocación, llamada, disponibilidad, búsqueda y por tanto, encuentro. Vengan y vean. Fue la expresión de Jesús a sus dos primeros discípulos. Vengan y vean, encuentro. El Evangelio comienza siempre con la contemplación de la gloria. Es curioso porque después vendrá esa fe sin haber visto, ¿recuerdan? ¿No? Dichosos los que crean sin haber visto, que le dirá a Tomás al final, cuando ponga en duda su resurrección. Mientras yo no vea y meta mi dedo en el agujero de los clavos, ¿no? Y mi mano en el agujero del costado, no creeré. Y Dios le dirá, cuando se aparezca Jesús, le dirá, dichosos los que crean sin haber visto, ¿no? Esa fe vendrá después. Pero lo primero que Dios te da es contemplación de su gloria, encuentro personal de la que no puedes dudar. Es lo que hacen aquellos dos discípulos. Vengan y vean. Y dice San Juan en primera persona, porque él lo estaba viviendo. Ese es el Juan del Evangelio. Nunca dice su nombre por humildad. Dice el discípulo que Jesús tanto amaba. Nunca dice yo en primera persona. Pero era él el que vivió aquella experiencia. Fueron y se quedaron con él aquel día. Incluso llega a dar el detalle de la hora, el lugar y la hora. Eran las 4 de la tarde, la caída de la tarde. Encuentro personal con Cristo. Los signos serán la confirmación. A partir de este momento, después de ese encuentro con Cristo, todo lo demás del Evangelio van a ser signos, es decir, milagros, que vienen a confirmar eso que han visto y oído. Que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías. Y al final, ante toda aquella banda de incrédulos, de aquellos mismos apóstoles que le pusieron en duda tantas veces, le dirán, bueno, si no creen en mí, por lo menos crean en mis obras. O sea, han visto que el muerto ha resucitado, han visto que el leproso se ha curado, han visto que el paralítico camina. Si no creen en mí, por lo menos crean en mis obras. La fe, confirmada con los signos. Esa será la confirmación, el primero, Caná de Galilea, el vino nuevo. El último será Tomás, precisamente
tocando aquellas llagas de Cristo. La fe, por tanto, hermanos, es experiencial, experiencia personal, no teórica. Fueron y se quedaron con él aquel día. Nuestra vida, hermanos, por tanto, tiene que ser signo de Cristo. Eso es el cristianismo, ser signo de Cristo. Jesús se manifiesta con sus obras y con su predicación. Y nosotros tenemos la encomienda, la grata tarea de presentar al mundo ese mensaje de salvación con nuestro propio testimonio vital, experiencial, invitando, eso sí, siempre de forma nueva y renovada a cada época, a cada momento, a cada persona, en su circunstancia particular, el mismo mensaje de Jesús. Ser apóstoles. Y como fruto, por tanto, de ese encuentro personal con Cristo, se producen ciertos efectos en nuestras vidas. El primero va a ser un cambio profundo en nuestra existencia. Nace lo que el Evangelio llama el hombre nuevo, es decir, el apóstol. ¿Se han dado cuenta que incluso hay un cambio de identidad? Ya no te llamarás Simón, a partir de ahora te llamarás Pedro, piedra, roca. Sobre ti fundaré mi iglesia. Juan lo anuncia a Santiago, Andrés se lo anuncia a Pedro. Es decir, hay un anuncio, un apostolado, hay un cambio de identidad y sobre todo la fe. Tenemos que entender que solamente se puede propagar por irrigación. Es decir, de mí hacia el otro. Dios no va a venir de nuevo al mundo en cuerpo para hacerse presente a la humanidad. Nos ha dado a nosotros el testigo del anuncio. Lo que han visto y oído, ahora háganlo presente en medio del mundo. Decía Pablo VI, dice, preguntándose, ¿acaso existe otro modo de comunicar la fe que el de comunicar las propias experiencias vividas? Solo el que ha visto a Dios tiene derecho a hablar de Él. Solo el que lo ha visto, el que lo ha experimentado, tiene derecho a hablar de Él. Y por último, surge, por tanto, la pregunta definitiva. ¿Cómo conozco yo mi vocación? ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios para poderla hacer realidad? Fundamental. Apréndanselo. Hineni. Aquí estoy, Señor. Disponibilidad, primero de todo. ¿Cómo encontrarme hoy en este mundo con Cristo? En tu vida concreta, en tu vida real, ¿cómo encontrar a Cristo? ¿Cómo escuchar su voz? La mejor disposición es esa actitud, por tanto, de búsqueda sincera de la verdad y del bien, con mayúsculas, verdad y bien. Si estamos y nos mantenemos abiertos al bien y a la verdad, Jesús, a través de su Espíritu, se van a hacer presentes en nuestra vida, en forma de paz, en forma de gozo, en forma de fortaleza, en forma de amor, en forma de perdón. El Espíritu habita en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo, nos recordaba la lectura de San Pablo de hoy. ¿Sí? No pequemos contra nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu. Dios se nos va a hacer presente de todas estas maneras. Escuchar la voz significa discernir en cada situación, precisamente a la luz del Espíritu, lo que es conforme al Evangelio. Y aquí quiero que se pregunten cada uno de ustedes, ante las circunstancias que nos toca vivir día a día en nuestra vida, ¿ponemos como criterio de juicio para nuestras respuestas el Evangelio? ¿Actuamos nuestra vida conforme al Evangelio? ¿Aconsejamos a los demás conforme al Evangelio? Esa es la misión del apóstol, la verdad y el bien, que es incómoda en muchísimas circunstancias, pero es la referencia absoluta que tenemos que vivir. Y también podemos contar con diversas mediaciones que hacen mucho más fácil experimentar esta presencia de Dios en nosotros y comunicarla. Podríamos mencionar muchas, ustedes pongan más, yo simplemente les recuerdo. Silencio interior.
silencio interior, plegaria, oración, lectura del Evangelio, cada uno en su vida personal, la Eucaristía a la que nos congregamos domingo a domingo aquí en la iglesia, los sacramentos, incluso a la luz de Mateo 25, 35 y siguientes, en el corazón mismo de la sociedad y de la vida, en el tejido de las relaciones sociales y personales que tenemos, en la atención al humilde, el servicio humilde al necesitado, al pobre, al indigente, al desvalido, en el compromiso, por tanto, con el bien y la justicia en nuestra sociedad. Ahí descubrimos a Dios, en esas mediaciones. Solo nos queda, por tanto, poner en práctica y ser auténticos cristianos, discípulos, apóstoles, misioneros de Jesucristo. Buscar, escuchar, seguir, encontrar y, finalmente, quedarnos con Él. Dirá más tarde, Marcos 3:16, llamó a los 12, primero de todo, para que estuvieran con Él. Después dirá, para que curen a los enfermos, para que resuciten a los muertos, para que curen a los leprosos. Pero la primera misión del apóstol es estar con Él. Nuestra primera responsabilidad cristiana, para después poder comunicar lo que hemos visto y oído, sobre todo lo que hemos vivido. Que así sea.